Amados hermanos, estamos ya en nuestra clase y estamos estudiando el tema de la providencia de Dios y llegamos a los elementos de la providencia de Dios. Hablamos acerca de la preservación, pero hoy vamos a continuar con el segundo elemento de la providencia de Dios, que es la cooperación divina, y el último es el gobierno divino. Recuerden que por medio de la doctrina de la providencia enseñamos que Dios preserva, ¿verdad? Mantiene a su criatura y gobierna todas las cosas para su propósito eterno, que es la glorificación de su nombre, exaltación de su nombre, la bendición eterna de su pueblo también. Y dijimos que hay estos tres elementos presentes en la doctrina de la providencia de Dios: su preservación divina, la cooperación divina y el gobierno divino. Entonces hoy vamos a continuar con la cooperación divina. Permítame hacerlo un poco más grande para que podamos ver bien. Ahí está. Vamos a la cooperación divina en este tema de la providencia de Dios. La cooperación divina se puede definir como la obra de Dios, por medio de la cual Dios colabora con todas sus criaturas y las hace actuar precisamente como actúan. Nuevamente, la cooperación divina se puede definir como la obra de Dios por medio de la cual Él mismo coopera, colabora con todas sus criaturas y las hace actuar precisamente como actúan. Este elemento de la providencia de Dios es muy importante, ya que nos recuerda que Dios, aunque Él es el Dios soberano, que tiene control sobre todos y todas las cosas, Dios no trata a los seres humanos como palos o piedras o robots sin sentimientos, sin emociones, sino que Él nos trata precisamente como a seres que Él ha creado según su imagen y semejanza. Nos trata como sus criaturas que tenemos voluntad, emociones, sentimientos, pero esto no significa de ninguna manera que la criatura en algún momento actúe independientemente de Dios. Dios nunca deja de preservar a su criatura, pero al mismo tiempo la Biblia nos enseña este lado, por así decirlo, de su providencia, en que Dios permite dentro de su control soberano que la criatura sea responsable de sus acciones y Él ayuda, coopera con la criatura misma. Esto significa que hay causas reales en el mundo, tales como las fuerzas de la naturaleza y la voluntad del ser humano, pero que estas causas no obran independientemente de Dios. Lo que estábamos tratando de explicar. Cuando hay algo que sucede, por un lado la Biblia nos dice, es la voluntad de Dios porque Él tiene control de todo y permite todo. Pero la Biblia también nos dice que cuando algo sucede, es la responsabilidad del ser humano. Hay efectos naturales, ¿verdad? De los desastres que suceden, de los terremotos, etc. Entonces, están estos dos lados muy importantes: la soberanía de Dios, pero también las causas naturales de las cosas que suceden. Dios Dios opera, en cada acto de sus criaturas, no solo en sus actos buenos, sino también en los malos. Pero ¿cómo? ¿A poco Dios permite o hace que el hombre peque? No, la Biblia dice que Dios no peca ni hace pecar a nadie, no tienta a nadie. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Dios está controlando todo lo que sucede. No hay ningún acto que el hombre realice en el cual Dios no esté presente. Pero la lógica bíblica no nos permite decir que entonces Dios sea el autor del pecado, porque la Biblia dice que Dios no comete pecado, no es autor
del pecado. Debemos entonces, estamos en el párrafo que dice: Él las estimula a que actúen, las acompaña en sus actos en cada momento y hace que dichos actos se logren. Así es, sin la preservación de Dios, sin la fuerza que Dios da al hombre, nada podríamos hacer. Pero pastor, eso quiere decir nuevamente que Dios coopera conmigo y Él me ayuda y me dirige cuando hago algo malo. Bueno, es un misterio que hay en la Biblia que no nos permite encontrar una armonización lógica o racional propiamente hablando. Simplemente que Dios es el que nos preserva y nos da las fuerzas para actuar, está siempre con nosotros, pero Él no es el autor del pecado. Para eso nosotros somos siempre responsables. Debemos rechazar la idea de que Dios y el ser humano comparten partes iguales de trabajo, ya que Dios seguirá siendo siempre la causa primera, sin la cual el ser humano no puede hacer nada. Es muy, muy importante esto, hermanos, que acaba de decir el doctor Berkhoff. Debemos también rechazar la noción de que ambos se reparten el trabajo, haciendo que Dios sea una parte y el ser humano la otra parte. La acción que se realiza es en su totalidad una obra de Dios y una obra del ser humano. Eso quiere decir entonces que en la providencia de Dios y en este aspecto de la cooperación divina, aunque Dios permite que el hombre desarrolle su vida, haga las cosas, ¿verdad? Al mismo tiempo, Dios es el que sostiene al individuo y no es que el hombre pueda actuar poniendo de su parte independientemente de Dios y Dios poniendo también de su parte. No, es una doctrina que nos enseña que aunque Dios tiene soberano control de todas las cosas, nuevamente Dios coopera con el hombre en sus acciones. Pero aún así, la Biblia no nos permite afirmar que haya como una zona o un ámbito o una parte de las acciones del hombre en que Dios no tenga nada que ver. No nos permite pensar de esa manera. Por eso es que el doctor Berkhoff afirma que la acción que se realiza es en su totalidad una obra de Dios y una obra del ser humano. Sin embargo, se debe concebir esto de tal manera que cada vez que Dios coopera con el ser humano, la responsabilidad por la acción permanece en la criatura moral. No se puede responsabilizar a Dios por los pecados de sus criaturas. Se debe mantener esto a pesar del hecho de que nosotros no podemos explicar plenamente la verdad del asunto, es decir, que la acción colaboradora de Dios no se responsabiliza por la maldad del ser humano. Es lo que estábamos tratando de explicar y hay que dejarlo muy claro. No podemos nosotros explicar de una manera lógica, racional, satisfactoria, que aunque Dios controla todas las cosas y coopera con el hombre, entonces solo el hombre sea responsable de sus acciones. Dios no es responsable por los pecados del hombre. Y es que la Biblia así lo enseña, ¿verdad? Como el Catecismo de Heidelberg, cuando habla acerca de la doctrina de la Trinidad, dice: ¿por qué crees en la Trinidad? Pues porque Dios lo ha revelado así en su palabra. Y si Dios lo revela así, entonces nos compete a nosotros no cuestionar a Dios, sino aceptar la revelación de Dios. De modo que podemos decir que lo que aparentemente es una contradicción, no lo es en realidad. Es una paradoja, por así decirlo. Es algo difícil de conciliar, pero el problema no reside en Dios, el problema reside en nosotros. Y lo que tenemos que hacer, en lugar de querer conciliar ambos lados de la actuación divina y la humana, de tal manera que digamos: oh, ya entendí, es mejor decir: Señor, tú lo has revelado de esta manera
y entonces acepto y creo que aunque tú me permites actuar según mi voluntad, las cosas que yo cometo son propiamente mi responsabilidad. Bueno, todo esto suena tal vez interesante, pero si así fuese, solamente fuese un razonamiento humano, un silogismo humano, una declaración meramente que nosotros estamos haciendo, que los teólogos hacen. Pero la Escritura de hecho apoya lo que estamos diciendo. Bueno, esa es la clave del asunto, ¿verdad? Es la prueba ácida. Miremos si la Escritura enseña esto. Bueno, la Escritura enseña plenamente que Dios obra en toda la creación y en todas sus criaturas. No hay duda de ello, como lo vimos en la clase anterior, pero vamos a mirar algunos pasajes. Vamos a mirar el Salmo 104:20. Dice allá el salmista, Salmo 104:20 dice lo siguiente: pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Y habla acerca de la intervención de Dios en todas sus criaturas. Vamos a ver Hechos 14:17. Vamos a ver qué nos dice allí. Hechos 14:17 dice lo siguiente: si bien Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. El apóstol Pablo está hablando, ¿verdad?, en Listra, explicando esto y diciendo que Dios ha creado todas las cosas y en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Sin embargo, no se olvidó de ellos, sino les hizo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos. También es claro que los actos pecaminosos están bajo el control divino. Noten, esto es muy importante. Aún los actos pecaminosos, es decir, los pecados, están bajo el control de Dios, pero esto no hace que Dios sea el autor del pecado. Vamos a ver las bases bíblicas. Génesis 45, versículo 5, cuando los hermanos de José lo vendieron en Egipto, y después José se les manifiesta y les dice: yo soy José, ya que no lo reconocían, y dice allá en Génesis 45:5: ahora pues no se entristezcan ni les pese de haberme vendido acá. Noten allí que José está diciendo: ustedes cometieron pecado, es verdad, fueron responsables, me vendieron para traerme aquí a Egipto, pero ¿qué dice después? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. ¿Dios era soberano cuando los hermanos de José lo vendieron? Claro que sí, pero ¿Dios fue responsable del pecado de los hermanos de José? No, la responsabilidad recayó sobre los hermanos de José, pero Dios estaba actuando a través de esa acción para preservar con vida al pueblo de Israel. ¿Ok? Vamos a ver otro pasaje bíblico. Vamos a mirar, por ejemplo, Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice allí el apóstol: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Noten ahí cómo está hablando el apóstol Pablo, como entre líneas, por así decirlo, no de una manera explícita, pero le está diciendo a los romanos, especialmente a los judíos, les dice que a pesar de que ellos andan en pecado, Dios es bueno para con ellos y los guía al arrepentimiento. Es decir, presupone que están en pecado, pero al mismo tiempo Dios es bueno con ellos y los lleva al arrepentimiento. ¿Quién es el responsable de las acciones pecaminosas? ¿Dios? No, son los
hombres. Pero también leemos que Dios limita las obras pecaminosas del pecador. Vamos a ver allá en Génesis 6:3. ¿Recuerdan ese pasaje interesante? Génesis capítulo 6, versículo 3, dice lo siguiente acerca de la maldad del hombre sobre la tierra, ¿verdad? Que empezó a incrementarse. Y dice en el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Noten cómo Dios, aunque tiene control del pecado, permite que el pecado suceda, pero Él no es el autor del pecado y decide restringir, limitar. Los hombres vivían cientos y cientos de años, pero ahora Él dice, no, sus días serán 120 años. Restringe el pecado del hombre. Y bueno, también la Biblia nos revela que Dios vence el mal con el bien. Ya lo vimos en el ejemplo de José, ¿verdad? Que es vendido a Egipto, como Dios de un mal hizo o sacó un bien. Pero también lo leemos allá en Hechos capítulo 3, versículo 13. Ustedes recordarán esa porción del libro de Hechos. Hechos capítulo 3, versículo 13. Dice allí cuando el apóstol Pedro habla a los judíos y les explica, ¿verdad?, que ellos crucificaron al Señor, pero eso no sucedió fortuitamente, adrede o más bien sin propósito alguno. Dice el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Sí, por un lado, ¿verdad?, los judíos que entregan a Jesús, que lo traicionan, que lo rechazan y lo entregan a Pilato para que sea crucificado, ellos son responsables de sus acciones. Pero al mismo tiempo Dios usa eso ¿para qué? Para glorificar a su Hijo Jesús, para mostrar que Él es el Señor y Salvador. Entonces, este tema de la cooperación divina, la cooperación de Dios con las criaturas, es bastante relevante. Nuevamente, Dios no trata al ser humano como palos y piedras sin sentimientos, voluntad o emociones, sino los trata como seres creados a su imagen y semejanza, actúa con ellos, permite que las cosas sucedan, pero el hombre es siempre responsable de arrepentirse, de buscar a Dios, de crecer en la gracia, y si hay pecado, pues es responsable de sus acciones pecaminosas, pero Dios no lo es. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos, sobre este elemento o aspecto de la providencia de Dios, la cooperación divina? ¿Alguna pregunta o comentario? Pues más bien, si Dios no cooperara, si no tuviera esta cooperación divina, fuéramos Correcto, hermana. peor, ¿no? Correcto. Más todavía. Así es. Como dice, refrena el pecado. Así es. Especialmente en sus escogidos, ¿no? En sus elegidos. Bueno, en general lo hace, ¿verdad? Pero particularmente con su pueblo, Él refrena el pecado aún más, por ejemplo, mediante su Espíritu Santo que mora en nosotros, mediante las exhortaciones que nos da en su palabra y mediante el compañerismo que podemos tener unos con otros. Pues existe siempre la oportunidad de platicar, dialogar y poder ver algo malo que estamos haciendo y detenernos. Pero lo hace con toda la humanidad en realidad. Claro que también podemos recordar lo que dice el apóstol Pablo aquí mismo en Romanos capítulo 1, que Dios, aunque coopera con el ser humano, aunque preserva al ser humano, pero cuando el ser humano se empedernece, se endurece más en su pecado, Él los entrega a sus propias concupiscencias o maldades como parte de su castigo, de su juicio sobre ellos. Eso es como, aún refrena el pecado, pero cuando dice que los entrega es como
los deja. Correcto, es parte ya de su corrección, de su juicio, de su castigo sobre ellos. Por eso es que dice en Romanos, ¿verdad?, que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Muy importante porque, hermanos, durante la historia de la iglesia se han tenido diferentes opiniones o ideas acerca de cómo Dios interactúa con su creación. ¿Recuerdan lo que vimos en la clase pasada? El deísmo. El deísmo enseña que Dios crea su creación, la echa a andar y se va. De modo que ahora depende de nosotros, por nosotros mismos, estar en marcha. Pero la Biblia no enseña eso, ¿verdad? Tampoco creemos en el panteísmo. ¿Lo recuerdan? Que prácticamente fusiona a Dios con la creación. Decimos no, porque entonces los pecados que se cometen serían pecados del hombre. ¿Y pecados de quién? De Dios, ya que la creación y Dios se fusionan y llegan a ser uno. Dijimos, esa no es la posición bíblica aceptable. Muy bien, entonces nosotros no debemos ver a Dios como alguien indiferente a la vida del hombre en su creación, ni tampoco debemos pensar, ¿verdad?, que Dios es culpable de las acciones pecaminosas del ser humano. Él nos trata como seres racionales, como seres creados a su imagen y semejanza, y exige de nosotros, demanda de nosotros obediencia. Por ejemplo, cuando dice, sean santos como Dios es santo, ¿verdad? Porque Dios es santo, porque su Padre Celestial es santo. Sean obedientes, dice el apóstol Pedro, como hijos obedientes. Busquen la paz y la santidad, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Alguien más, hermana Silvia? Como yo lo entendí, bueno, mis palabras más sencillas es que la cooperación no consiste que hay una distinción bien clara, ¿no? Uh-huh. O sea, el hecho de que Él nos da vida o aliento, ¿verdad? Sí. No quiere decir que nos está empujando a deshacer, ¿verdad? Correcto. Sino que el hecho que se está cooperando es dándonos vida, por decirlo así. Así es, así es. Pero el acto, la acción es mi responsabilidad. Correcto, hermana, así es. Es un tema que uno pudiera racionalizarlo, uno pudiera usar la razón puramente lógica y entonces decir, bueno, entonces quiere decir que, pues sí, si Dios es el que me preserva y el que me da la fuerza, pues Él me hace pecar. No, pero la Biblia no nos permite ir allá, no nos permite decir eso. Entonces, como decía, Dios es un Dios soberano, pero que al mismo tiempo nos trata como sus criaturas, que le reflejamos a Él, porque somos creados a su imagen y semejanza. ¿Ok? No nos trata como palos y piedras nuevamente. Somos responsables de nuestras acciones. Porque para eso está la instrucción de Dios, ¿verdad? Porque nos da aliento y nos deja que hagamos lo que queramos, ¿no? ¿Verdad? Sino que nos instruye, ¿verdad? Y en eso debemos pues elegir. Correcto, hermana, correcto. Pues sigue morando el pecado en nosotros toda la vez. Así es, hermana. Hermana Arlene, ¿ibas a comentar algo? Sí, la palabra cooperación es la más correcta. Buena pregunta. La palabra cooperación divina es la más correcta. Tal vez haya una mejor palabra, ¿verdad? Tal vez haya una mejor expresión que denote la idea de que Dios nos preserva, Dios nos da la fuerza, pero al mismo tiempo nos permite actuar como seres libres, ¿verdad? Como seres creados a su imagen y semejanza. La participación divina, la colaboración divina, la cooperación divina. Tal vez haya alguna expresión que exprese mejor esta idea, hermana. Porque cooperar es como aportar algo. Correcto, sí, cooperar da la idea precisamente de que Dios pone el 50% y yo pongo el 50%, pero esa no es la idea detrás. La idea es, otra vez, que Dios, como Dios soberano, nos permite actuar como seres creados a su imagen y semejanza y nos hace responsables de nuestras acciones. Creo que estudiábamos el domingo pasado
el día del Señor 52, ¿lo recuerdan cuando dice en la sexta petición, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal? Explicábamos que hay 3 enemigos férreos que tiene el cristiano: la carne, es decir, nuestros deseos pecaminosos, el diablo y el mundo, es decir, la humanidad que vive sin Dios. De modo que entonces eso nos enseña que nosotros somos responsables de nuestros pecados, no Dios. ¿Sí, hermano? Este tema va un poquito de la mano con el tema de la voluntad de Dios, ¿no? Claro, claro, así es, Como ayuda a entender así es, la voluntad de Dios, ¿verdad? Está muy relacionado con el tema de la providencia de Dios. Pero creo que también nos puede ayudar la distinción entre la voluntad revelada de Dios, que dice, haz esto, ¿verdad? Tenemos la ley moral de Dios, esa es su voluntad revelada, su voluntad preceptiva, sus preceptos, sus mandamientos. Él dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿verdad? El que busque la paz y la santidad verá al Señor. Debemos ser santos porque Dios es santo. Entonces, allá hay un imperativo, ¿verdad? Hay una orden. Esa es la voluntad de Dios para ti. Todas esas órdenes y mandamientos que expresan la voluntad de Dios no tendrían ningún sentido si el hombre no fuese responsable de sus acciones. Pero al mismo tiempo está la voluntad de Dios misteriosa, oculta, en la que nosotros no podemos entrar, ¿verdad? Y decir, bueno, entonces esto quiere decir que las cosas tienen que ser de esta manera. No, uno tiene que acatarse a la voluntad revelada. Él nos dice que esto es así y no debemos traspasar ese límite. ¿Ok? ¿Y la cooperación divina sería que nos capacita para hacerlo? Claro, hermana, sí, la cooperación divina vista desde el lado del pueblo de Dios, desde los regenerados, los redimidos de Dios, consistiría, por así decirlo, en que Él nos da de su Espíritu Santo, quien nos santifica día a día. El que nos santifica es Dios, pero nosotros somos responsables de crecer en santificación usando los medios de gracia que Él nos da, como la oración, los estudios bíblicos, la lectura de la palabra, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Sin duda es un tema fascinante, ¿verdad? El tema de la cooperación divina. Bueno, vamos al tercer elemento de la providencia de Dios, que es el gobierno divino. El gobierno divino consiste en la actividad continua de Dios, por la cual rige todas las cosas o gobierna todas las cosas, de tal manera que cumplan el propósito de su existencia. Entonces, esto significa que no somos deístas, ¿lo recuerdan? No somos de aquellos que creen que Dios creó el mundo, lo echó a andar y se fue. No, Él está directamente involucrado, no solamente en preservarnos, en cooperar con sus criaturas, sino en gobernar a sus criaturas en cada momento de su existencia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos enseñan que Dios es Rey del universo y que gobierna todas las cosas de acuerdo a su divina benevolencia. La noción de que en la nueva dispensación la idea de la paternidad de Dios reemplaza a su soberanía contradice a pasajes como Mateo, Primera de Timoteo y Apocalipsis. Hay que explicar esta frase porque es muy importante. Cuando dice la nueva dispensación se refiere al Nuevo Testamento, a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que ahora Dios ya no es visto como el Dios soberano que tiene control de todas las cosas, por así decirlo, sino es más bien visto meramente como el Padre Celestial. No, Él es el Padre Celestial. Podemos hablar de la paternidad divina, pero Dios no es solamente el Padre de sus criaturas, Dios es el Rey de sus criaturas. Dios es el gobernador de sus criaturas. No porque ahora vino Jesús, entonces Dios deja de ser Dios en algunos aspectos de su ser. Él no deja de ser soberano, Él no deja de ser todopoderoso, Él no deja de ser el Dios altísimo. Él sigue siendo el mismo
Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra allá en Mateo capítulo 6, 33. Mateo 6, versículo 33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, allí cuando se habla de buscar el reino de Dios, presupone que no puede haber un reino de Dios si Dios no es rey. Él es rey. No deja de ser el rey del universo cuando envió a su Hijo para que naciera, de modo que estemos autorizados para decir que ahora solamente es Padre. No, Él es Padre y Él es el Rey del universo. Miremos otro pasaje bíblico en 1 de Timoteo 1:17. 1 de Timoteo 1:17. Dice lo siguiente: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dejó de ser Dios el Rey de los siglos? ¿El Rey eterno? No, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, como en el Antiguo, Él es nuestro Rey eterno. Muy bien. Entonces, Dios adapta su gobierno de acuerdo a la naturaleza de las criaturas que Él rige. El gobierno que Dios ejerce sobre el mundo físico, pues es diferente al que ejerce sobre el mundo espiritual. Así es. Dios trata a sus criaturas según su especie, utilizando las expresiones de Génesis 1. Lo podemos nosotros ejemplificar con la forma en que un padre o una madre tratan con sus hijos. Pues no es de la misma manera que el padre o madre tratan a los niños con la forma en que tratan a las niñas. Mis hijos se enojan conmigo y me dicen: ¿por qué a mí sí me obligas y a Jade o a Grace no las obligas? Me dicen, ¿verdad? ¿Por qué a nosotros sí nos hablas de esta manera, pero a las niñas no les hablas como a nosotros? Y les digo, pues precisamente por eso, porque ustedes son niños y ellas son niñas, ¿verdad? Entonces hay una forma de tratar a los niños particular y hay una forma particular de tratar a los niños. En muchos casos coincide el trato, pero en otras cosas no coincide por su naturaleza misma. Querer igualarlo, ponerlo blanco y negro, es un error. Muy bien, entonces el gobierno que Dios ejerce sobre el mundo físico es diferente al que ejerce sobre el mundo espiritual, claro. Ese gobierno es universal, sin embargo, también se refiere a lo particular. Todo está bajo el control divino, hasta las cosas más insignificantes, como dice allá en Mateo 10, ¿verdad?, acerca de los pajaritos que no caen a la tierra si no es la voluntad de nuestro Padre, como cuando Jesús dice que ni una hoja cae de un árbol si no es por la voluntad de nuestro Padre. Todo está incluido dentro de su gobierno. Vamos a verlo allá en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, 29. El Señor Jesucristo dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Fíjense, hermanos, en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Había personas que se dedicaban a atrapar aves para venderlas, especialmente en Israel, porque las aves se utilizaban ¿para qué? Para los sacrificios en el templo. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo fue presentado en el templo? Dice que su papá y su mamá no pudieron ofrecer la ofrenda de un cordero y un ave, sino ofrecieron 2 palomitas, 2 tortolitas, 2, ¿cómo dice ahí? 2 palominos, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús dice a sus discípulos que incluso esas cosas que parecen irrelevantes o insignificantes, como atrapar a un pajarito y venderlo, eso también está dentro del gobierno providencial de Dios. Es algo que realmente nos debe
de impactar saber que Dios se preocupa por aquellas cosas que incluso aparentemente pertenecen al azar o a la casualidad. Así decimos nosotros, ¿verdad? Oye, de pura casualidad me encontré. Así hablamos, ¿no? Y claro, cuando hablamos de esa manera y lo reflexionamos, estamos diciendo que entonces ese hecho casual que sucedió estaba fuera del control de Dios. ¿Hay algo fuera del control de Dios? No hay nada fuera del control de Dios. Todo está dentro. Porque es fuera del control de uno. Exacto. Uno habla así, ¿verdad? Porque uno el que no se esperaba que algo sucediera. Las cosas tomaron por sorpresa al hombre, no a Dios. Pero yo mismo he hablado así, ¿verdad? Y no somos condenados por hablar de esa manera. Porque, por ejemplo, cuando se eligió al sustituto de Judas, los discípulos dicen que echaron suertes. Pero esa suerte no es una suerte pagana o antibíblica en el sentido de decir, a ver qué nos depara la fortuna, a ver qué pasa. No, sino es como dejar que Dios decida a su manera, por así decirlo, para que entonces Él dictara quién iba a ser el sustituto de Judas. Uno dice también, Ujú. vamos a hacer esto y que sea lo que Dios quiera. Así es, y que sea lo que Dios quiera. Hay una forma correcta de entenderlo, ¿cierto o no? Decir que sea lo que Dios quiera puede ser una forma incorrecta de expresarse. Pero bíblicamente hablando, Santiago nos dice que si vamos a ir a tal o cual lugar, debemos decir si Dios quiere. Si Dios quiere. Es decir, Dios es el Dios soberano que controla aún aquellas cosas que para nosotros son imposibles, son insignificantes o irrelevantes. Para Dios nada lo es. Y que ni siquiera Nada. te esperabas. Así es. Muy bien, muy bien. Entonces, las cosas más insignificantes están bajo el control divino. Aquellas que aparentan pertenecer al azar, como dice allá en Proverbios 16:33. Las buenas obras del ser humano también están incluidas. Y también sus malas obras, incluso las malas obras de los seres humanos. Dios es rey de Israel, pero Él también reina sobre las naciones. Nada puede escapar a su gobierno. Nada en lo absoluto. Pero pastor, ¿y lo que está pasando en el Medio Oriente? ¿Cómo están matando indiscriminadamente a los niños, por ejemplo? ¿Y eso qué? ¿Dónde está Dios? Bueno, nuevamente, nosotros no somos Dios y no podemos dar una respuesta completamente satisfactoria de lo que sucede. Lo que sí sabemos es que Dios está en control de lo que está sucediendo y Él juzgará y castigará a las personas que están involucradas en actos de injusticia y de maldad. Dios no dejará pasar por alto eso. Él es el juez de toda la tierra y Él aplicará su justicia, su castigo a los que se lo merecen. Pues hablando del gobierno, Ujú. también podemos decir que es juez. Claro, Él es el juez de toda la tierra. ¿Sí? Dios, Abraham le dijo al Señor, ¿verdad? Cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, y estaba Lot ahí, ¿verdad? Le dijo, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Así es, Él es el juez. Y recuerden que Jesucristo regresará como el juez de la humanidad. Muy bien. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios hasta aquí? Bueno, ya son las 8, ¿verdad? Ya. 8:04, pasó el tiempo rapidísimo. Pero aquí miramos ya esta segunda parte de la providencia de Dios. Esos tres elementos que son su preservación, la cooperación divina y el gobierno divino. El gobierno divino. Muy bien. ¿Comentarios, hermanos, a finales sobre la clase? Una pregunta. Sí, hermana, adelante. La providencia, que más bien en Dios siempre ha existido la providencia, pero se ve reflejada más con sus criaturas. Muy buena pregunta. La pregunta es, en Dios siempre ha existido la providencia. Muy buena pregunta. La providencia, hermana, es una de aquellas obras de Dios
que Él hace en relación con su creación. Entonces, la providencia de Dios se manifiesta cuando Él crea todas las cosas. Porque aparte de Él, ¿verdad? Nada puede existir por sí mismo. Y antes de que Él creara todas las cosas, pues Él no tenía ninguna, no sé ni cuál sería la palabra más adecuada, ninguna responsabilidad u obligación, ¿verdad? En qué ejercer su providencia. Ahora, Él en la eternidad, en su decreto eterno, decretó que iba a crearnos y entonces iba a ejercer su providencia. Pero en teología se hace una distinción, ¿verdad? Cuando se estudia acerca de las obras de Dios, se habla de las obras internas de Dios y de las obras externas de Dios. Es decir, las obras que van hacia afuera, estaría la obra de creación, su providencia que incluye su preservación, su mantenimiento, su gobierno, etc. Y las obras internas, pues es la relación intratrinitaria que tienen las tres personas del ser divino, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos se aman siempre, ¿verdad? Se relacionan el uno al otro. Es como cuando Jesús dice en San Juan 17, glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que existiera nada, Dios no estaba ocioso. Él siempre ha estado en una relación estrecha de amor, de comunión íntima entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es. Interesante, ¿cierto o no? Pero estas reflexiones hacen madurar nuestra fe y nuestro entendimiento de quién es Dios. Porque a veces pensamos en Dios de una manera muy simplista. De hecho, pues hay iglesias, ustedes lo saben, donde lo que enseñamos aquí, pues somos muy criticados porque nos dicen eso es pura teología, eso es pura doctrina. Pero no es cierto, esta doctrina es eminentemente práctica, porque sabemos que nuestro Dios es uno, como dice Jesús, que nunca ha dejado de trabajar y hasta ahora trabaja y nos cuida, vela por nosotros, nos está llevando a su propósito eterno. Y también Dios, como hemos hablado sobre el tema de la cooperación divina, no nos trata como niñitos, como tontitos o retrasados mentales. Es una barbaridad, ¿verdad? Que tristemente en muchas iglesias la gente quiere ser tratada así, como gente, no sé, inferior o lo que sea, ¿no? Y siempre dando enseñanzas sumamente básicas, ¿verdad? Y entonces la gente, ¿cuándo espera crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo? Pues por eso es que hay muchos niños espiritualmente hablando dentro de la iglesia. Pero Pablo dice, cuando era niño, hacía cosas de niños. Pero una vez que crecí y ya soy hombre, pues ya he dejado las cosas de niño. De niño era pura papita. Pues ahora puedo comer mi bistec, ¿verdad? Ahora puedo comer mi carne asada, por así decirlo. Muy bien. ¿Comentarios, hermanos? Los hermanos de Zoom, ¿todo está bien? Todo está mal. ¿Verdad? Bueno, hay muchas cosas que no podemos explicar del todo. Hermano Humberto, ¿algún comentario, alguna pregunta? No, todo está bien. Todo está bien. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, así es. Entonces vamos a cerrar con una palabra de oración y terminar con nuestro estudio. Vamos a orar. Padre, gracias por esa reflexión una vez más. Danos un corazón humilde. Danos una actitud prudente, Señor, al adentrarnos en temas profundos, pero que tú revelas en la Biblia, que sin duda alguna rebasan nuestra capacidad de entendimiento. Más sin embargo, tú quieres que no inquiramos o cuestionemos lo que tú has revelado en la Escritura, sino la aceptemos, porque tú eres el Dios de la revelación, del conocimiento, de la doctrina, que quieres que tu pueblo se someta a ti, someta todo su pensamiento, como dice tu palabra, que los llevemos cautivos a los pies de Cristo y entonces razonemos bíblicamente, no de una manera que niegue la revelación bíblica. Aún en las cosas que no entendemos, ayúdanos a aceptarlas, porque provienen de ti, que eres el Dios de la verdad, que nunca mientes y que no hay
inconsistencia ni incongruencia en todo lo que tú haces. Señor, gracias por ese tiempo y por los niños que también pueden recibir su instrucción. Bendice a cada uno de mis hermanos, pues se lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, hemos terminado, hermanos, y vamos a terminar con la grabación. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Bueno, el viernes, ¿verdad? Nos vemos el viernes en nuestro estudio. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta luego.